días, hermanos y hermanas, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas usted esté mirando esta lección. Es un gusto para nosotros saludarles en nombre de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles, que en el estado de Texas, por la gracia de Dios, proclama la verdad presente para el mundo a través de los canales de televisión y radio a nivel local, en el estado y a través del internet. Así que estoy muy contento, muy agradecido con Dios de que miles de personas estén conectados con nosotros a través de lo que hacemos. Agradezco a Dios sinceramente que el mensaje nos una. Recuerden, hermanos y hermanas, que el mensaje de la verdad presente no es marca registrada de ninguna iglesia. Es aquí, en la palabra de Dios, que está para todos los que querramos obedecerla, seguirla, y en ese sentido, los que creamos en la verdad presente, los que estemos en sintonía con la verdad presente, pues hermanos, estamos en el mismo barco. Yo por eso le doy gracias al Señor, porque miles están conectados con nosotros a través de los mensajes que predicamos los sábados y a través de la lección de escuela sabática. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque nos sentimos indignos de tan grande privilegio, pero así es el Señor, nos da estos gozos, esta satisfacción de alcanzar muchas personas. Por eso le doy a usted una cordial bienvenida con mucho gozo y alegría en este día. Hermano Carmelo, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor, buenos días a nuestra teleaudiencia, a nuestros radioyentes, ¿verdad? Que este día, lunes, ¿verdad? Podamos disfrutarlo pleno, tanto físico como espiritualmente, al estudiar esta palabra, ¿verdad? De la lección de esta semana, que va a ser de gran bendición, y como lo ha sido para nosotros, que sea de ustedes también. Hermano Tony, bienvenido. También, gracias, pastor, y gracias a ustedes nuevamente que nos escuchan, que reciban una gran bendición a través de la escuela sabática, y otra vez oren por todo aquel, por nosotros o por el que venga aquí a compartir la palabra. Amén. Porque invocamos la presencia del Espíritu Santo, que no seamos nosotros nada más vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y tratar de comunicarla de acuerdo a cómo nos inspira el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano Carmelo. ¿Quiere orar? Con todo gusto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos dándole las gracias, Señor, por un día más de vida que nos da y una oportunidad más también de seguir aprendiendo de su palabra. Señor, rogamos por su Santo Espíritu que sea el que dirija esta lección, dirija nuestros corazones y dirija los corazones de nuestros televidentes, de nuestros radiodientes, y también dirija, Señor, que el equipo de transmisión pueda ser, Señor, de acuerdo a su voluntad. Amén. Acompáñenos pues, y gracias porque nos ama, gracias porque sigue trabajando con nosotros. Amén. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Este día la lección prácticamente es una continuación del tema de ayer, pues en relación con el reino de Cristo, Cristo nos está diciendo de lo que sucede con el Rey, de lo que sucede con el Mesías, con el Salvador. Bajo el título Revelando el futuro a los discípulos, ¿cómo reveló, hermano Tony, claramente Jesús el futuro a sus discípulos? Sí, vamos a leer en Marcos capítulo 8, versículo 31 y capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 9:31, dice así. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Hay dos cosas aquí que a mí me llamaron la atención. La primera pues es que les está anunciando lo que va a hacer de nuestro Señor Jesucristo, de ese maestro a quien ellos dejaron todo por seguirle. Les está anunciando ese futuro de lo que le iba a pasar, ¿verdad? Pero aunque les dice que va a ser muerto, también les dice que va a resucitar al 3er día.
Esa es una de las cosas que él les menciona. Pero también en el 8:31 lo voy a volver a leer, que dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Como es que ellos ya sabían de las Escrituras, esperaban un Mesías, y sin embargo a ese Mesías lo estaban rechazando, y rechazaban porque les hablaba la verdad. Recordemos que mismo Juan el Bautista les estaba hablando la verdad, y por eso la gente salía a escuchar a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser más grande que él no era digno de desatar las correas de sus zapatos. Pues bien, el liderazgo, los líderes, como ya se mencionó el día de ayer, el mismo liderazgo, el que debía de apoyar al Mesías, al Señor Jesús, eran los más acérrimos enemigos. Y hoy en día sucede lo mismo, y más cuando el que está enseñando, cuando el que está compartiendo la palabra es una persona que no es pastor, que es una persona del vulgo. Aún más todavía se enojan y lo critican y lo tratan de humillarlo. Pero la palabra de Dios, miren lo que dice en Hechos capítulo 4 versículos 13, me parece. Sí, es Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres eran sin letra, pero habían estado con Jesús. Hermano, si tú estás con Jesús, puede ser que no sepas, como ya lo he mencionado en otras veces, no sepas ni leer bien, ni escribir bien, porque no tuviste escuela, mas sin embargo cuando hablas de la palabra de Dios, es el Señor el que está hablando, hermanos, y Él va a usar esta clase de gente para humillar, como lo hizo con los apóstoles, humillando a los líderes, a los sacerdotes. Debemos de tener mucho cuidado. Saben, hermanos, que nosotros miramos acá que prácticamente toda la maquinaria religiosa, Jesús está diciendo, se me va a venir encima. Porque es interesante, el verso 8:30, capítulo 8:31, dice que va a padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué les parece? Aquí nosotros vemos, hermanos, toda la directiva, toda la, como dije, la maquinaria eclesiástica judía se iba a venir en contra del Señor, en contra del Rey, en contra del reino de Dios. Miren, al punto dice el Señor que le iba a tocar padecer mucho de ellos y ser desechado por ellos y ser muerto prácticamente por culpa de ellos. Pero al mismo tiempo el Señor les dice, pero voy a resucitar. En otras palabras, ellos no van a terminar ganando en este asunto, en este conflicto. Finalmente, yo voy a salir victorioso. Pero escuchar esas palabras, hermano Carmelo, Pedro, ¿cómo reaccionó? Los discípulos mismos, ¿cómo reaccionaron al escuchar que todo mundo se le va a venir encima al Señor, que toda la maquinaria va a estar sobre él para desecharlo, hacerlo sufrir? ¿Cómo reaccionó Pedro? Bueno, antes de leer, ¿verdad? Aquí en Marcos 8:32, me gustaría hacer un comentario de lo que están diciendo aquí mis hermanos, ¿verdad? De cuando la influencia, hermanos, cuando la influencia es tal, ¿verdad? Que no miras tú por otro lado alguna otra opinión, te lleva la corriente, se bloquea el cerebro como estaba bloqueado el de todos estos fariseos, principales, sacerdotes, ¿verdad? Estaban bloqueados ellos porque ellos esperaban, aún los discípulos estaban incluidos entre ellos porque ellos esperaban otra clase de reino,
¿verdad? ¿Y cómo controlaban a la gente? Y cómo la controlaban, exactamente. Pero hermanos, si el Señor te dice que la verdad te hará libre, aquí está la palabra, que es la que te hace libre. Precisamente estábamos comentando acerca, ¿verdad?, de una persona que se le estaba dando estudios, pero esta persona estaba tan cauterizada, estaba tan adoctrinada en una doctrina, ¿verdad?, en la cual él no veía otra cosa más que esa doctrina era la principal. Entonces ya cuando tu mente está bloqueada ya no puede entrar la verdad, aunque sea la verdad. Si tú no abres, si tú no pides ayuda al Señor, que el Santo Espíritu te pueda clarear bien su palabra, tú vas a seguir bloqueado en esa doctrina. Así estaban estas personas y aún como decimos los discípulos. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de Pedro aquí en el versículo de 8:32. Vamos a ver, dice 8:32, dice, y claramente decía esta palabra, hablando Jesús. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo. Y vamos a ver también en 9:32, que es lo que nos dice. Pero ellos no entendían este dicho y tenían miedo de preguntarle. Así es que, hermano, una cosa en el primer versículo que leímos, vemos aquí, ¿verdad?, que Pedro aún todavía pensando en una forma diferente, pensando en una forma humana, terrenal, ¿verdad?, reprendiendo a Jesús porque estaba hablando de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros también no nos aferramos a unas cosas, aunque las veamos literal y espiritualmente las veamos de otra manera, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer? Decimos, no, yo tengo la verdad ¿verdad? Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu mente está bloqueada, hermano. Pero dejemos que la palabra de Dios sea libre y nos haga libres y podamos entenderla como el Señor quería hacérselas entender allí. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban esas palabras de Jesús que iba a padecer por estos líderes de aquel entonces y hoy en día también nosotros. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha acusado? ¿Qué estás haciendo con esa gente fanática? ¿Qué estás haciendo con esa gente que disidente todavía le dicen a uno? Pero realmente, hermanos, cuando el Espíritu Santo te ha tocado y te ha hecho ver las cosas, no hay otra alternativa más que decir, Señor, guíame a donde está la verdad. Pero hermano Tony, ¿cómo ve usted aquí a Pedro al escuchar que le van a hacer todo eso a su líder, a su rey, a su salvador? ¿Cómo ve usted su reacción? ¿Será que al ver, como decimos, la cosa seria también en este tiempo, algunos de los suyos del Señor reaccionemos como Pedro? Bueno, hablando de Pedro, debemos de recordar primero la lucha contra quién es. No es uno contra el otro, no es mí contra usted, ni usted contra... No, la lucha es contra el enemigo. Y lo que aquí se percibe es que el Señor Jesús, el que todo lo sabía ya desde entonces, les estaba adelantando lo que iba a pasar. Pero Pedro dice que lo empieza a reprender. Lo empieza a desanimar. ¿Qué vas a hacer allá? Si te querían matar ya cuando estuviste allá y vas otra vez para allá. O sea que vemos ahí ya no las palabras de Pedro por amor a Cristo Jesús, sino el enemigo tratando de desanimar al Señor Jesús para que no fuera a donde ya estaba determinado que debería de ir, porque ya estaba escrito lo que Cristo Jesús iba a padecer por nosotros, por manos de los escribas y fariseos. Pero Pedro se sintió con suficiente capacidad, o no sabría yo explicarlo, pero como que él tenía la razón o el derecho hasta para reconvenir a su maestro, para reprenderle y decirle, no vayas. O sea, yo aquí veo la mano de Satanás queriendo estorbar a lo que el Señor había venido a hacer. Hermanos y hermanas, hay veces cuando nosotros también, cuando ya miramos el asunto que viene serio, hermanos, a veces reaccionamos como Pedro, que ya no queremos entrarle y ya queremos ver de qué manera, bajo la palabra prudencia, ya mejor le bajamos un poquito
a la intensidad con la cual estamos llevando adelante la obra. Y por ahí, hermanos, pues venimos y paramos la obra. Miren ustedes a Pedro. Cuando él escucha que su líder va a morir, que su Salvador va a morir, que su Mesías va a morir, Pedro no lo puede aceptar. Pedro no puede entender de que este reino tenga que ver con esto, con que su rey muera. ¿Qué clase de reino es este? Si de eso se trata, le dice a Jesús, mira, entonces no sigas adelante, no vayas aquí, trata de conforme supuestamente hacerlo, de disuadir al Señor. Lo comenzó a reconvenir. Hermanos, llega para nosotros muy pronto una hora difícil, una época donde vamos a ser zarandeados. Viene para el pueblo de Dios, hermanos, una persecución. La libertad religiosa que ahora tenemos nos la van a quitar y nos vamos a ver enfrentados, hermanos, a la oposición. ¿Cómo vamos a actuar nosotros desde ya? ¿Con determinación? ¿Con perseverancia? ¿Con firmeza en lo que ya sabemos? ¿O por lo que vemos, hermanos, que están diciéndose que viene, ya nos va a entrar el miedo y entonces mejor nos vamos a apartar? Mira, mi hermano, en esta pandemia ya se comenzaron a ver reacciones de muchos hermanos. Algunos, bajo la prudencia, les ha agarrado un miedo que dejaron, aun cuando las iglesias están abiertas ya, dejaron de congregarse. Es más, algunos hasta se han enfriado tanto que se la pasaron en toda la pandemia en su casa mirando película tras película, hermanos, de manera que se volvieron ya seculares. Y lo digo porque he hablado con muchos y mucha gente me cuenta de hijos que han perdido la fe en esta pandemia. Hermanos, Satanás utilizó la pandemia para meterle miedo a muchos hermanos, de manera que hoy, aunque las iglesias están abiertas, no quieren ir. Y mucho menos si el pastor predica sobre la mano satánica que está detrás de todo esto. Todavía más miedo les da ir a escuchar un mensaje así. La gente, hermanos, con esos temas de amor, prácticamente no quieren escuchar ahora temas apocalípticos, temas escatológicos, temas que tengan que ver con el tiempo del fin. Y muchos están mostrando su debilidad, su carácter, que no están preparados para lo que viene. Y como Pedro, tratan por ahí de disuadir a aquellos que por la gracia del Señor, bajo la convicción del Espíritu Santo, creemos que no podemos, hermanos, dejar de proclamar el mensaje y que debemos seguir adelante. Oh, mis hermanos, asegurémonos que no caigamos en la actitud de Pedro, que cuando escucha que los problemas vienen, que cuando escuchan que la muerte es lo que viene, mejor trata de disuadir a su maestro de que no siga adelante. Así nosotros vemos que estaba, hermanos, el reino que el Señor había venido a establecer. Y bueno, hermano Carmelo, ¿cómo intentó Jesús corregir? Bueno, más bien, hermano Tony, usted por favor léame estos textos. ¿Cómo intentó Jesús corregir el malentendido común con respecto a su reino? Porque realmente Pedro lo que está aquí es malentendiendo el reino. Él no puede concebir que Jesús tenga que morir en ese reino. ¿Cómo entonces el Señor, en otro evangelio, en este caso Juan, vino y trató de corregir ese malentendido? Sí, vamos a leer el evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí el Señor Jesús les está diciendo, no es como ustedes piensan este reino.
porque en la mente de los apóstoles, como de todo el judío, era que al venir el Mesías esperado, él los iba a sacar de la esclavitud romana, y él sería el rey, y por eso es que hasta hubo discusiones entre ellos, quién sería el mayor, quién estaría a su derecha y a su mano izquierda, porque esperaban que fuera un reino terrenal. Mas aquí el Señor quiere abrir el entendimiento diciéndole que su reino no era de este mundo, porque el reino del Señor comienza en el corazón, y es el amor, el fundamento del reino de los cielos, del reino que Cristo hablaba, está fundado en el amor, mientras que en el ser humano normalmente no hay eso. Eso tenemos que adquirirlo, aunque somos hechos a la semejanza de Dios y Dios es amor, así lo dice la palabra. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y eso debe de existir entre nosotros. Pero desgraciadamente nos hemos alejado mucho. Por eso, al entrar en el reino de Dios, tenemos que tener amor unos con otros, y así de esa manera vamos a pertenecer al reino de Cristo Jesús, que está fundado en el amor. Volviendo a Pedro, mis hermanos, entonces podemos ver de que Pedro no comprendía que en el reino de Cristo hubiera sufrimiento. Pedro tenía, y al igual que los judíos, como dice mi hermano Tony, quería un reino pues ya de gloria aquí en la tierra, un reino donde la gloria de Israel fuera la que prevaleciera en todo el mundo, un reino donde todas las naciones se sometieran. Pedro está confundido entonces, él quiere ya ese reino, él quiere ya que se disfrute ese reino, donde los romanos sean sometidos, donde las naciones sean sometidas, pero oír de que el Mesías va a morir en el reino, él no lo comprende, y por eso el Señor les dice que miren, mi reino no es de este mundo. Ustedes tienen que entender, mi reino no es de este mundo. Y bueno, ¿cómo confunden, hermano Carmelo? Muchas personas su reino de gracia con el futuro reino de gloria, que era el que Pedro ya quería que se estableciera allí. Vamos a leer aquí dos declaraciones, pero léase usted la primera, la que está en el Deseo de toda la gente, página 470. La comentamos y luego el hermano Tony la siguiente. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Yo quiero hacer un comentario acerca de este versículo 9 de 18:36. Pero yo quiero comentar el siguiente versículo, que es el 37, porque realmente aquí Jesús no está hablando con los discípulos, aquí está hablando con Pilato. Pilato le habían llevado a Jesús, ¿verdad?, con la acusación de que se hacía llamar rey de los judíos. Entonces Pilato le dijo, entonces tú eres rey, Entonces, ¿qué le dice en el 37 Jesús? Dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso tú eres rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermano, esa pregunta no deberíamos de hacernos nosotros también. ¿Nosotros somos de la verdad? Si somos de la verdad, entonces tenemos que seguir las pisadas de Jesús en todo, como hemos dicho en lecciones anteriores, ¿verdad? Empezando por el ejemplo que el Señor Jesús nos dio, para poder ser también de ese reino, que es el reino de la verdad. Ahora sí vamos a leer un poquito aquí El deseo de todas las gentes, página 470, este comentario que hace la sierva del Señor. Hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo.
como lo leímos, ¿verdad? En San Juan 18:36. No quiso aceptar el trono terrenal. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos forzando, como los discípulos, como los fariseos, a que el reino de Jesús, como mucha gente lo cree, que va a ser aquí, terrenal, ¿verdad? Nosotros creemos, hermanos, realmente que antes, como dije antes de la cruz, ¿verdad? Antes de la corona viene la cruz. Así es que nosotros también podemos ver aquí como dijo él, mi reino no es de este mundo. Nosotros como Pedro, ¿verdad? Hay veces que dialogamos con otras personas y a veces hasta discutimos acerca del reino y no mostramos verdaderamente que el reino de Dios empieza en cada corazón de nosotros. Hermano Tony, Sí, la siguiente cita. Sí. Dicen Consejos sobre la Salud, página 44, y en Deseado de todas las gentes, en la página 471. Dice, ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obran en quienes las reciban. La experiencia de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén. De acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección de pecado. Toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de la gloria. Que está hablando ahora del reino de la gloria del Señor. Pero aquí también menciona, dice que ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas. O sea que hay quienes echan mano para establecer una autoridad, un poder aquí, echan mano de poderes seculares, como aquí lo está diciendo. Pero en el reino del Señor, el Señor dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No lo mezcles. Y en la parte final, que es la que habla del reino de gloria, dice, muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado. Si no estudiamos y no meditamos en la palabra, porque no es nada más leerlo, es estudiarlo, meditar, escudriñar. Cuando eso hacemos, la palabra misma nos está enseñando dónde estamos fallando y qué es lo que nos estorba para llegar a los pies del Señor, a entrar en este reino. Pero a mí me llama la atención esto, hermano, disculpe, me llama, nosotros somos piedras toscas de la cantera. Cuando alguna persona va a venirte a hablar y te va a decir ciertas cosas, ¿y este quién es? Si este yo lo conocía ya en mi rancho, ¿verdad? Que andaba también cuidando vacas. ¿Este quién es para que me venga a decir qué debo hacer y qué no debo hacer? Pero hermano, fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos eleva, ¿verdad? Sí. Dice, y no solamente nos eleva, dice que elimina de nosotros toda imperfección y pecado. Hermano, nos purifica, en otras palabras, la palabra del Señor. Nos va a doler, pero es necesario. Es necesario, exactamente. Quisiera llamar su atención a la declaración primera que se leyó, donde la sierva del Señor dice que hoy en día, en el mundo religioso, multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal, desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Y desean que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana.
como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. ¿Por qué quiero llamar la atención de esto? Porque hay una tendencia en pastores evangélicos en estos días de andarse aliando con los presidentes de turno en sus países y buscando que desde allí se ejecuten algunas disposiciones para gobernar desde el punto de vista espiritual. Es decir, hay, hermanos, una tendencia, y especialmente aquí en Estados Unidos, de querer que la iglesia y el Estado se junten. Lo hemos visto con el presidente que ha tenido Donald Trump. Nosotros hemos mirado cómo los evangélicos se han plegado con él y han estado constantemente buscando de que, en cierta manera, su presidencia esté como de alguna forma guiada espiritualmente por sus consejos. Y esto, hermanos, es un peligro, porque sabemos que aquí en Estados Unidos se va a imponer, por profecías dadas a la sierva del Señor Elena White, se va a imponer una ley llamada la ley dominical. ¿Por qué? Porque está esta tendencia del mundo religioso de querer hacer, dice, de que el Señor reine a través de las asambleas legislativas, de los tribunales y campamentos. ¿Por qué creen ustedes que aquí en Estados Unidos, en la Corte Suprema de Justicia, ya hay 6 jueces católicos? ¿Cuál es la tendencia de querer llenar de jueces católicos la Corte? Porque eventualmente en el mundo religioso está esa tendencia que a través de las cortes se llega a legislar de parte del rey. ¿Por qué hay una tendencia en algunos religiosos a querer llegar a ser hasta presidentes? Como Joe Biden, que es católico. ¿Cuál es la tendencia de que jesuitas se hayan involucrado ya en el Senado, en el Congreso, que estén metidos en política? ¿Cuál es la tendencia? Porque hay, dice, en el mundo religioso, de querer que el rey gobierne a través de las asambleas legislativas, a través de las cortes. Hermanos, ¿por qué? Porque quieren que de alguna manera el reino de Cristo se establezca aquí bajo la óptica de ellos. La sierva del Señor nos está diciendo acá que eso es actuar igual como quisieron los fariseos que Jesús estableciera el reino. Eso es actuar igual como Pedro también quiso que se estableciera, y Jesús dice: no, mi reino no tiene nada que ver con política, mi reino no tiene nada que ver con asambleas legislativas, no tiene nada que ver con cortes, dice Cristo. Mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, mi reino se establece en el corazón de la gente que me recibe y me acepta como su único salvador. Ese es mi reino, esos son mis súbditos. Y esto lo que hacen es servirme por amor, me adoran. Esto lo que hacen es expandir mi reino, llevando el mensaje, sembrando el amor, sembrando también la verdad tal como ha sido revelada. Amén. Hermanos y hermanas, así Jesús está, al revelar su futuro, diciendo claramente en qué consiste su reino. Ya vendrá el reino de la gloria, ya vendrá el reino, hermanos, donde allí no va a haber sufrimiento, donde allí no van a haber conflictos, donde allí no van a haber pleitos. Ahí, hermanos, será un reino donde felices disfrutaremos para siempre. Por ahora estamos en el reino de la gracia y nadie lo debe establecer por la fuerza ni con decretos legislativos de ninguna manera. El Señor nos ha enseñado ahora otra vez en qué consiste su reino. Deleitémonos, hermanos, en el reino de la gracia. Disfrutemos de esta gracia. Amén. Si hemos pecado, si hemos, hermanos, fallado al Señor, vengamos, que el reino de la gracia está disponible para darnos, hermanos, su perdón, para extender su misericordia. Aproveche usted, hermano televidente, hermano radiovidente, si usted ha pecado, si usted ha andado haciendo lo malo delante de Dios, venga ahorita, mire al reino de la gracia. Hay perdón en esta gracia, hay misericordia. Amén. Disfrute ya de este reino. Nosotros aquí estamos muy agradecidos porque el Señor con su gracia nos ha alcanzado y en este reino estamos deleitándonos. Sabemos que nos vienen sufrimientos porque nuestro Señor lo ha dicho, pero también sabemos que disfrutaremos un día del reino de la gloria, mis hermanos. De eso hablaremos ya a partir de mañana. Pero vamos a orar otra vez para darle gracias a Dios por la lección. Amén. Amado Padre, hemos visto otra vez cómo tú has revelado el futuro a los discípulos
Y has dicho claramente que sí, habrá un reino, pero no es de este mundo, y por ahora el reino es espiritual, el que has venido a establecer. Y este, Señor, es el que prácticamente nosotros por tu gracia y amor hemos entrado a este reino. Así que queremos pedirte que nos mantengamos en él, Sí, Señor. que la gracia tuya, Señor, nos siga alcanzando y que por tu gracia y por tu amor podamos mantenernos en este reino. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a entender que tu reino es espiritual y siempre, Padre, dejarte a ti que tomes el control de las cosas. Sí, Sé que hay esa tendencia, Señor, en el mundo religioso, como tu sierva lo ha dicho, de querer que tú establezcas el reino a través de leyes. Y es así, Padre, como sabemos, se busca anular la ley de Dios, imponiendo un día de reposo falso, que la gran mayoría observa, pero que por ley en algún momento está profetizado que se va a implementar, Señor. Y entonces sabemos que estará cumpliéndose lo que acabamos de leer, pero Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes en los principios de tu reino, basados en la santa ley de Dios. Amén. Rogamos que nos ayude, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.